Hola estimados, en este video voy a tratar el tema de función cuadrática, más que nada elementos básicos y su gráfica. Lo primero que debemos saber es que una función cuadrática está dada por la forma de ax cuadrado más bx más c, y debemos definir que a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales, ¿ya? Entonces, vamos a dar un ejemplo donde necesitamos calcular ciertos elementos. Por ejemplo, necesitamos saber la concavidad de la función cuadrática que corresponde a una parábola en la gráfica. Necesitamos saber el eje de simetría, el vértice, también el discriminante, los puntos de corte o raíces en X, puntos de corte en X, también puntos de corte en el eje Y. Todos estos elementos nos van a servir para poder graficar, y por último también dominio y recorrido de la función. Por lo tanto voy a dar un ejemplo de cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a dar una función x cuadrado más 3x más 2. Entonces lo primero que hacemos es dar cuenta de quién es a, en este caso es 1, quién es b, 3, y c es 2. Esto nos va a servir un montón. ¿Por qué? Primero quiero ver la concavidad. La concavidad está dada por el elemento, el coeficiente numérico que acompaña a la variable cuadrada. Por lo tanto, si el a es mayor a 0, sus ramas se abren hacia arriba, y si a es menor a 0, sus ramas son hacia abajo. Por lo tanto, aquí en este caso a es igual a 1. ¿Eso implica que a es mayor a 0? Sí. Por lo tanto, las ramas de esta parábola van a ir hacia arriba. Luego de la concavidad tenemos eh, el eje de simetría. El eje de simetría. Número 2. Eje simetría. El eje de simetría está dado más que nada por una fórmula menos b sobre 2a, donde yo reemplazo. ¿Y qué reemplazo? Yo ya tengo mi b. ¿Cuánto vale b? B vale, en este caso, 3. Sería menos 3. Se reemplaza el número con su signo, y este signo que está acá corresponde a la expresión algebraica, ¿ya? Súper importante eso. ¿Quién es a? A es 1 y se multiplica por 2, sería 2 por 1. Y eso es menos 3 medios. ¿Qué implica eso? Implica que el eje de simetría viene siendo el lugar en X menos 3 medios, estaría menos 1, menos 2, menos 3. Lo voy a hacer un poco más grande. Menos 1, menos 2, menos 3. Recordar que este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, 3 medios, la mitad de 3 es 1,5. Estaría por acá. Por acá. Perdón, 3 medios positivos me da 1,5, estaría por acá. Pero 3 medios negativos vendría siendo menos 1,5. Por lo tanto, por este punto, que es menos 3 medios, pasa el eje de simetría, y el eje de simetría es un eje que genera un efecto espejo en la parábola. Y más encima, este punto corresponde al vértice, a la parte de X en el vértice.
Es súper importante. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos ya el eje de simetría. Ahora, para calcular el vértice, nosotros ya tenemos que el vértice es menos b sobre 2a, y el número que me da en la primera componente x lo voy a valorizar en la función. Por lo tanto, yo ya sé que esto es menos 3 medios. Y ahora ese menos 3 medios lo voy a introducir en la función. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría f de menos 3 medios va a ser igual a, recordar que la función era x cuadrado más 3x más 2. Esto quedaría de la siguiente forma, quedaría menos 3 medios al cuadrado más 3 por menos 3 medios, siempre considerando el signo de los elementos numéricos, más 2. ¿Qué hago con eso? Resuelvo. Me quedaría 3 al cuadrado negativo sería 9 cuartos, ¿ya? Porque elevo al cuadrado el 3 y elevo al cuadrado el 2. Ahora, 3 por 3 me da 9, pero sería menos 9 medios, más 2. ¿Y qué hago ahora? Calculo mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre todos estos elementos viene siendo 4. Por lo tanto, 4 en el número 4, ¿cuántas veces cabe en el número 4? Una vez, se repite el 9. El 2, ¿cuántas veces cabe en 4? Cabe 2 veces, entonces sería 2 por menos 9. Y los dos enteros están divididos en 1. Entonces el 1 en 4 veces, ¿cuántas veces cabe? Cabe 4. Sería entonces 4 por 2. Como resultado, eso me da 9 más 18 negativo más 8. Todo sobre 4. Y eso viene siendo 9 más 18 negativo sería menos 9. Y menos 9 más 8 sería 1 negativo. Sería menos un cuarto. Por lo tanto, el vértice va a ser en x menos 3 medios y en y menos un cuarto. Esto es en x, en y. Si yo quisiera graficar esto, sería de la siguiente forma. Sabemos ya que acá está, en esta parte está menos 3 medios, ¿no es cierto? Pero ahora el menos un cuarto estaría por acá, el menos 1, pero el menos un cuarto estaría por acá, porque dividiría toda esta parte en 4 partes iguales, entonces estaría por acá. Quiere decir que el vértice está justamente en ese punto. Lo voy a anotar con otro color. Justamente en este punto. Acá. Y como la concavidad es positiva, las ramas se abren hacia arriba. Y justamente por ahí pasa el eje de simetría. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos como elemento? Tenemos el discriminante. El discriminante me sirve para saber cuántas veces toca el eje, cuántas veces toca o cuántas veces intersecta la parábola al eje X. Por lo tanto, discriminante es igual a b cuadrado menos 4 por a por c. Reemplazo. Recordar que la función era x cuadrado. La función es x cuadrado más 3x más 2. Yo ya sé que a era 1, b es 3 y c es 2. Reemplazo. Entonces, ¿cuánto vale b? 3. Sería 3 al cuadrado menos
4. ¿Cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale C? 2. Sería 9 menos ¿quién? 4 por 1, 4 y 4 por 2 son 8. Eso me da 1 positivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el discriminante es mayor a 0, toca en 2 puntos al eje de las X. Cuando el discriminante es igual a 0, solamente toca en un punto, al eje X. Y cuando es menor a 0, no toca en ningún punto al eje. ¿Ya? En este caso, toca en o intersecta en 2 puntos. ¿El discriminante me sirve para qué? Para saber los puntos de corte. Yo ya sé que corta en 2 puntos la parábola al eje X. Entonces, puntos de corte en X. Y para eso voy a usar la fórmula menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Recordar que a valía 1, b vale 3 y c vale 2. Muy importante. Por lo tanto, reemplazo. ¿Quién es b? B viene siendo 3, pero es menos 3, más menos. Yo ya tengo el cálculo de la discriminante. Todo esto, ¿cuánto valía? 1. 2 por A, ¿cuánto vale A? 1, sería 2. Por lo tanto, sería de la siguiente forma. Tengo menos 3, y lo voy a anotar así. De todo esto, ¿lo ven que acá hay un signo positivo y negativo? De todo eso van a ocurrir dos cosas, dos soluciones. La primera es que va a ser menos 3 más 1 sobre 2. ¿Por qué 1? Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Y también va a salir la solución menos 3 menos 1 sobre 2. Por lo tanto, acá sería menos 2 sobre 2, la solución es menos 1. Y acá sería menos 4 sobre 2, la solución es menos 2. Por lo tanto, ¿en qué puntos corta al eje X la parábola? Los corta en el punto menos 1 y menos 2. Así. Sabiendo que el vértice está por acá. ¿Ya? Y por último, punto de corte. Punto corte en Y. Es muy simple porque yo lo que debo hacer para saber el punto de corte en Y es hacer 0 mi X. Y eso sería 0 al cuadrado más 3 por 0 más 2. Y eso me quedaría 2. Quiere decir que el punto de corte, como par ordenado, en Y vendría siendo el punto 0 en X y 2 en Y. O sea que si nosotros tenemos nuestra función, siempre la constante que compone nuestra función cuadrática va a ser justamente el punto de corte en Y. Y ya con todos estos elementos puedo graficar. Entonces, voy a tener primero, voy a tener menos 1, menos 2. Voy a tener menos 1. Recordar que el vértice era 3 medios, que está por acá, con menos un cuarto, que está por acá. Vértice. ¿Dónde cortaba al eje X la parábola? La cortaba justamente en menos 2 y menos 1. ¿Y dónde cortaba el eje Y? En 2. Así. Ahora, ¿cómo yo voy a saber el dominio recorrido? El dominio de una función cuadrática
que no está restringida siempre van a ser todos los reales, pero el recorrido va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo debo tomar para el recorrido justamente desde el vértice y la orientación de la parábola, de las ramas. Me refiero a esto. ¿Para dónde se dirigen las ramas de la parábola? Hacia los infinitos positivos en y. Por lo tanto, yo tomo la componente en y, sería corchete cerrado del -1/4 hasta los infinitos positivos. Eso vendría siendo el dominio y el recorrido. Espero, chiquillos, que les sirva el video, eh, que les sirva como ejemplo para acordar cómo, por ejemplo, reemplazar, cómo operar ciertos elementos y para qué sirven también estos elementos básicos de la función cuadra. ¿Ya? Un abrazo.